Capítulo 21. Catherine y Samantha caminaron hacia la prisión y solicitaron reunirse con los tres hombres que afirmaban que fue Catherine quien los envió. En un santiamén, los tres oficiales varones, que tenían esposas en las manos, se sentaron en los tres asientos frente a las dos sillas ocupadas por Samantha y Catherine. Una mesa redonda separaba ambas partes. ¿Cuánto les pagaron por mentir contra mí? Catherine fue directa al grano. No estaba dispuesta a andarse por las ramas. Los tres oficiales se miraron sorprendidos. Uno de ellos habló. ¿Qué quiere decir con cuánto nos pagaron? ¿No fue usted quien nos envió? Nos prometió que asumiría la responsabilidad, pero ahora está echándose atrás en sus palabras y pretende dejarnos cargar con esto. Catherine sonrió. ¿Están dispuestos a perder la vida por la oferta que les hicieron? Sus vidas no significan nada para ustedes. Deje de decir tonterías, General Catherine. Usted nos envió y debe caer con nosotros, dijo el segundo hombre entre los tres. Si dicen la verdad, me aseguraré de que vivan e incapacitaré a quien sea que los haya obligado a mentirme, para que no pueda venir a buscarlos, ofreció Catherine. Pero los hombres fueron más astutos. El tercero en hablar dijo: Si alguien debe ser incapacitado, General Catherine, esa es usted, porque la verdad es que fue usted quien nos envió. Catherine miró a los bastardos que le mentían directamente a la cara. ¿No tenían conciencia en absoluto? ¿Qué tipo de oferta habrían recibido para estar dispuestos incluso a arriesgar sus vidas? Bueno, supongo que están destinados a morir, porque definitivamente descubriré la verdad, dijo Catherine poniéndose de pie. No tenía sentido seguir discutiendo con ellos. Los hombres también se levantaron, y uno de ellos dijo: Es su destino morir con nosotros también, general. Catherine sonrió. ¿Haciendo todo esto por la sargento mayor Donna? Negó con la cabeza, sonrió, y luego se dio la vuelta para marcharse. Los tres oficiales no pudieron ocultar su sorpresa. Casi estuvieron a punto de llamar a Catherine para confesarle algo. Samantha ya había seguido a Catherine. ¿Cómo lo supo?, preguntó uno de los hombres. Probablemente solo lo adivinó, respondió otro. ¿No es una conjetura demasiado certera? Si morimos, pero la general Catherine es reivindicada, entonces solo habremos muerto en vano, porque la sargento mayor Donna no compensará a nuestras familias, y eso si no la atrapan y la ejecutan, dijo el tercer hombre. La sargento mayor Donna sirvió en la isla Aurora durante 7 años. Es inteligente, confiemos en ella, dijo el segundo hombre. Poco después, los tres fueron escoltados de regreso a sus celdas. Una vez que Catherine y Samantha salieron del área de la prisión, Samantha habló. Después de que mencionaste a Donna como la responsable, su expresión cambió. Yo también lo noté, respondió Catherine. Había mencionado deliberadamente el nombre de Donna para observar su reacción. Samantha ya estaba convencida de que Catherine no había sido quien envió a esos tres hombres. Pero al verla confrontarlos con audacia y presenciar sus reacciones tras la mención de Donna, se reafirmó aún más en su inocencia. «General, ¿qué hacemos ahora?». ¿Has pausado la grabación de audio?, preguntó Catherine. Samantha sacó el dispositivo de grabación de audio que Catherine le había indicado llevar. Había pensado que podrían hacer que los hombres confesaran, grabar la confesión y usarla en su contra. Pero claramente eso no había funcionado. Después de revisar y guardar la grabación, Samantha habló. «General, no se preocupe. Confío en usted. Solo dígame qué hacer». Samantha parecía tener más confianza en Catherine que antes. Mientras se alejaban más de la prisión, Catherine habló pensativamente. No creo que esos fueran los hombres que realmente ayudaron a Richard a escapar. Samantha reflexionó sobre las palabras de Catherine, pero no entendía por qué había llegado a esa conclusión. Necesito que no pierdas de vista a Donna, ordenó Catherine. Observa cada uno de sus movimientos e infórmame de cualquier cosa que te parezca extraña. Está bien, general, dijo Samantha. 4 días después, Catherine recibió una invitación de Alessio, quien le informó que su presencia era requerida en la oficina del dios de la guerra. Derrick había construido su propia oficina especial en la base. Catherine llegó con Alessio hasta la puerta de cristal que daba al interior del edificio. «Piso 8», dijo Alessio mientras guiaba a Catherine hacia el ascensor. Catherine asintió y entró en el ascensor. Era la primera vez que visitaba la oficina de Derrick. Una vez que el ascensor llegó al 8º piso, salió y apareció en un espacio ligeramente amplio. En las paredes colgaban grandes marcos con retratos de antiguos generales,
etiquetados con nombres en letras doradas. Caminó en silencio por el pasillo, y pronto vio una puerta dorada. Por el diseño que la rodeaba, se dio cuenta de que probablemente era la entrada a la oficina de Derrick. Se acercó y llamó suavemente. Para su sorpresa, la puerta se abrió automáticamente. Pensó que tendría que girar el pomo antes de entrar. No tenía idea de que la puerta funcionara de manera automática. Al ingresar, vio a Derrick sentado en su oficina con su uniforme militar. Mientras entraba, no pudo evitar notar los diferentes esquemas de municiones dibujados en las paredes. Los saludó y esperó instrucciones. Siéntate. Ella se sentó en el asiento frente a su escritorio. Recibí una carta de Eastern Ocean City solicitando tu traslado. ¿Por qué? Aún tengo que completar mis 6 meses aquí, Dijo Catherine con el ceño fruncido. Quieren llevarte si finalmente te declaran culpable del delito que se te imputa. Supongo que desean ser ellos quienes te juzguen. ¿Y aceptaste enviarme si me encuentran culpable? Preguntó Catherine, escudriñándolo con la mirada. La pregunta más importante aquí es si eres culpable. Replicó Derrick. Aprobaré la solicitud y te enviaré el sábado si no logras demostrar tu inocencia. Es mejor eso que ejecutarte. Hoy era jueves. Catherine solo tenía un día más para probar su inocencia. Ella y Samantha habían estado trabajando arduamente los últimos días, pero aún no habían encontrado pruebas lo suficientemente concretas para exonerarla. No quería que la enviaran de regreso a su país, pero tampoco quería ser ejecutada. Eso solo significaría que Donna ganaba. ¿Eso es todo, Marshall? Preguntó, determinada a trabajar aún más duro. Catherine, si me confiesas la verdad, te ayudaré. Suenas como si ya supieras la verdad, Marshall. Pedí 6 días para demostrar mi inocencia, ¿no? Han pasado 4. Aún me queda 1 día y medio. No te apresures a concluir que soy culpable. Entonces se puso de pie. Siéntate. Ordenó Derrick. Catherine se había levantado instintivamente, molesta porque él dudaba de su inocencia. Se recostó de inmediato y se disculpó. Lo siento. No debería haberse levantado sin su permiso. Derrick deslizó un documento hacia ella y dijo: Firma esto. Catherine lo tomó y vio que era una carta de consentimiento para su traslado a Eastern Ocean City. No voy a firmar esto, Afirmó con firmeza. El sábado ya no tendrás oportunidad de firmarlo. La única opción disponible entonces será la ejecución. Firma ahora y regresa a Eastern Ocean City. Yo sabré cómo encubrirte. Dijo Derrick. El corazón de Catherine se sintió pesado. Literalmente, él le estaba dando la oportunidad de escapar de su ejecución. Pero regresar a Eastern Ocean City, con su reputación arruinada, sería una humillación total. ¿Cómo enfrentaría la vergüenza? El único lugar donde podía demostrar su inocencia era ahí, en Western Ocean City. No. Respondió con determinación. Derrick recogió el documento de la mesa y la miró. Supongo que hice todo lo que pude por ti, Catherine. Y te lo agradezco sinceramente, Marshall. Dijo ella con firmeza, como alguien que ya estaba lista para irse. ¿Podría realmente ser inocente? Pensó Derrick para sí mismo. Puedes irte. Ordenó. Catherine se levantó y salió de la oficina. El sábado, aunque muchos oficiales solían estar ocupados, alrededor de 50.000 se reunieron en el campo central para presenciar la ejecución de Catherine. En medio de ellos estaba Donna, con una expresión de satisfacción en su rostro. No podía esperar para ver cómo Derrick masacraba a Catherine. Una vez que Catherine desapareciera, nadie podría amenazar su lugar en la vida de Derrick. Entonces, él solo tendría ojos para ella. Estaba segura de que, tarde o temprano, Derrick se enamoraría de ella. Donna aún no había logrado averiguar qué tipo de relación existía entre Derrick y Catherine. A pesar de espiarlos e investigarlos a fondo, no había encontrado ninguna prueba clara. Pero le molestaba el hecho de que, a veces, Derrick fuera al edificio de Catherine. Sobre el podio, Alessio tomó el micrófono y habló. El lunes de la semana pasada, la cirujana general Catherine fue acusada de manipular a 3 oficiales para liberar al señor Richard Caldwell. Durante la fuga de la prisión, 16 oficiales perdieron la vida. Alessio continuó. La cirujana general Catherine debía ser ejecutada el lunes pasado, pero solicitó más tiempo para demostrar su inocencia. Se comprometió a probar su inocencia antes de hoy, pero, desafortunadamente para ella, no lo logró. Luego, hizo un gesto para que Catherine se adelantara. Se volvió hacia ella
que ahora estaba de pie en el podio, y preguntó. General Catherine, ¿se declara culpable o inocente? Capítulo 22. Mientras Derrick estaba sentado en un sofá de tamaño real en el podio, miraba la escena con una expresión muy oscura. Su preocupación no era solo por su madre, quien se entristecería por la muerte de Catherine, sino también por los 3 hijos de ésta. Pero ¿qué podía hacer? Había intentado ayudar a esa mujer de manera solidaria, pero ella se negó obstinadamente a aceptar su ayuda. No culpable, Anunció. Los ojos de Alessio se entrecerraron. Todavía no tienes una prueba de tu inocencia. ¿Por qué dices que no eres culpable? Los labios de Catherine se curvaron en una sonrisa sardónica. ¿Quién dice que no tengo una prueba? Alessio quedó atónito ante su respuesta, especialmente por lo audaz y valiente que se mostraba incluso frente a la muerte. No parecía la misma mujer tímida de la última vez que el dios de la guerra la invitó al escenario. Recuperando la compostura, Alessio habló. Aún no hemos visto ninguna prueba que demuestre tu inocencia. Si tienes una, todavía puedes presentarla. Catherine se volvió y le hizo una señal a Samantha. Esta dejó a sus colegas y caminó hacia el jeep en el que había llegado junto a Catherine. Abrió la cabina del vehículo y arrastró a 3 oficiales fuera de él. Todos quedaron atónitos ante la escena. Samantha empujó a los 3 oficiales, que estaban fuertemente encadenados, hasta el podio y los obligó a arrodillarse. Estos 3 oficiales son de Isla Aurora. Ellos fueron los verdaderos responsables del asalto a la prisión, del asesinato de los guardias y de la fuga del señor Richard, afirmó Catherine con valentía. El público quedó en shock al escuchar esto, aunque muchos aún lo dudaban. Entonces, escuchemos a los oficiales. Dijo Alessio dirigiéndose a los prisioneros. ¿Admiten lo que la general Catherine los acusa? Los 3 oficiales asintieron con aire culpable, admitiendo avergonzados sus crímenes. No querían continuar con la fuga de Richard, pero su jefe, el cirujano general Wendy, los convenció. De hecho, entre los 3 oficiales que participaron en el plan, uno de ellos era el hermano menor de Wendy. Las lágrimas rodaron por el rostro de Wendy al darse cuenta de que habían atrapado a los hombres que él reclutó para llevar a cabo el despreciable acto de Donna. Donna le había prometido a Wendy que reemplazaría a sus hombres con soldados de Western Ocean City. No tenía idea de que Catherine sería más astuta que Donna, y ahora estaba a punto de perder a su propio hermano por haber intentado ayudar a un amigo egoísta y despreciable. Donna estaba aterrorizada. ¿Cómo se enteró Catherine? ¿Y por qué estaba revelando sus pruebas ahora? Drenia. Sus piernas temblaban visiblemente. Si la atrapaban como la responsable de haber enviado a esos hombres, sin duda la matarían. ¡Ah! No estaba lista para morir. Pero aún tenía una pequeña esperanza, ya que nunca ordenó directamente a esos hombres que hicieran el trabajo. En realidad, buscó la ayuda de Wendy, quien a su vez puso a sus hombres a ejecutar la misión. Alessio miró a Derrick, quien permanecía sentado con el rostro inexpresivo. Parecía que le pedía ayuda con la mirada, pero Derrick no reaccionó. En ese momento, Alessio comprendió que toda la responsabilidad había recaído sobre él. Traigan a los 3 hombres que tenemos en prisión, ordenó Alessio. Segundos después, esos 3 hombres fueron llevados al frente y obligados a arrodillarse junto a los otros. Alessio se paró frente a ellos, señaló al hermano de Wendy y a los otros 2 soldados de Isla Aurora y dijo: Estos 3 hombres han confesado ser los responsables de la fuga del señor Richard Caldwell. ¿Es cierto? Los 3 soldados de Western Ocean City se sorprendieron al darse cuenta de que la verdad había salido a la luz. Donna les había prometido que el secreto permanecería enterrado para siempre. ¿Por qué seguirían siendo leales a alguien que ni siquiera pudo cumplir su palabra? Su muerte sería en vano, ahora que todo estaba descubierto. Traicioné a mi propia ciudad, dijo uno de los soldados con el rostro abatido. Teniente general Alessio, le hemos fallado. Merecemos morir, agregó el segundo, con una sinceridad que muchos pudieron notar. Alessio comprendió entonces que los oficiales de Western Ocean City no habían sido los responsables de la fuga de Richard Caldwell, sino los oficiales de Isla Aurora. Alessio miró a Derrick, quien de inmediato le dio el visto bueno para ejecutar a los hombres. Sin dudarlo, Alessio sacó su daga. Quería hacerles muchas preguntas, como quién los había obligado a realizar un trabajo tan sucio y por qué estaban dispuestos a perder la vida por esa persona. Sin embargo, estaba demasiado decepcionado y enfadado como para hacerlo.
Después de todo, Derrick ni siquiera interrogaba a la gente antes de decapitarlos en el 90% de los casos. Uno tras otro, Alessio masacró a los hombres. En cuestión de segundos, las cabezas de los 3 rodaban por el suelo. Luego, su mirada se posó en los oficiales de Isla Aurora, el hermano menor de Wendy y los 2 hombres que lo acompañaban. Han cruzado nuestra línea y su castigo será la muerte, declaró Alessio con firmeza. Se giró hacia Derrick, como pidiendo permiso para ejecutarlos también. Cuando lo obtuvo, mató al primer hombre a la izquierda y luego al segundo. Cuando Alessio colocó su daga en el cuello del hermano de Wendy, ésta perdió todo sentido de su moral militar y gritó desesperada. Él es mi hermano. Corrió hacia el escenario y suplicó. Por favor, no lo lastimes. Puedes enviarlo de regreso a nuestra ciudad, pero no lo lastimes. Alessio se sorprendió al escucharla. Derrick, dándose cuenta de que esto ya iba más allá de lo que Alessio podía manejar, se puso de pie y caminó hacia el escenario ensangrentado. Alessio dio un paso atrás, cediéndole el control de la situación. Marshall. Wendy se arrodilló con lágrimas corriendo por su rostro. Marshall, él es mi único hermano. Ya no tenemos madre ni padre. Se ha equivocado, pero yo misma lo castigaré. Por favor, no lo mate. Derrick la observó con una expresión totalmente desprovista de emociones. ¿También estabas al tanto de la fuga de Richard Caldwell? ¿Eres parte del plan? Preguntó fríamente. Wendy quería responder sí, pero sería un suicidio. No solo su hermano moriría, sino que ella también lo haría con toda seguridad. Pero, ¿no era mejor morir junto a él? Ella había sido quien lo convenció de hacer esto. Nunca se lo perdonaría a sí misma si lo dejaba cargar con esta culpa solo. Donna, que observaba la escena, sintió como su corazón se aceleraba. Si Wendy confesaba su implicación, ella también quedaría expuesta. Su boca se secó por completo, y un escalofrío recorrió su cuerpo, a pesar del clima caluroso. «Oh, no, Wendy, no confieses». Cuando Wendy estaba a punto de hablar, su hermano se adelantó. Mi hermana no sabe nada al respecto. Los 2 oficiales que mataste y yo lo hicimos solos, dijo con valentía. Sabía que su destino estaba sellado, pero no permitiría que su hermana muriera con él. Aunque ella había sido la causa de su desgracia, dudaba si alguna vez podría perdonarla. Recordó cómo muchas veces le advirtió que se alejara de Donna, cuando aún estaban en Isla Aurora. Nunca le había agradado esa mujer, aunque no podía explicar por qué. Cuando su hermana le informó que se mudarían a Western Ocean City para ayudar a los soldados heridos, supo que lo hacía por Donna. Le rogó que no fuera, pero ella no escuchó. Y cuando Wendy le pidió que ayudara a liberar a Richard Caldwell de prisión, comprendió que lo hacía por Donna. Se negó muchas veces, pero Wendy insistió hasta que finalmente cedió, prometiéndole que nunca serían atrapados. Pero ahora estaban atrapados, deshonrados y a punto de ser ejecutados. Él era solo un joven oficial con sueños y aspiraciones, pero por culpa de su tonta hermana, su vida estaba por llegar a su fin. Wendy rompió en llanto al ver que su hermano intentaba exculparla. ¿Por qué liberaste a Richard Caldwell? Preguntó Derrick al hermano menor de Wendy. El joven tragó saliva. Oh, honestamente, ni siquiera lo sé. Solo sabía que mi hermana quería que lo hiciera. Era hábil con las armas y los cuchillos. Por eso su hermana lo hizo unirse a los hombres que llevaron a cabo la fuga. No sé, repitió, con la voz quebrada. Derrick odiaba ese tipo de respuestas. Por eso detestaba interrogar a los criminales. Simplemente los mataba. Solo le había hecho la pregunta por la insistencia de Wendy. Tendré que matar a tu hermano, le dijo sin rodeos. Wendy, sin pensarlo, se aferró a las piernas de Derrick, algo que jamás se habría imaginado hacer. Por favor, Marshall, tenga misericordia, suplicó con desesperación. Alessio corrió hacia adelante y la apartó, aunque no con brusquedad. Después de todo, Wendy era una oficial de alto rango de una ciudad que había venido a ayudarlos. Derrick sacó su daga y la colocó en el cuello del hermano de Wendy. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Capítulo 23. Por favor, gritó Wendy, pero Derrick fue implacable.
No entendía el lenguaje de la misericordia. Había pasado el 90% de su vida en el campo de batalla. Mató a muchos oficiales. Merece la muerte, sentenció Derrick. En ese instante cortó su garganta. La sangre brotó como una nube oscura vaciando su lluvia. Wendy gritó, luchando por liberarse del agarre de Alessio. Este solo la soltó cuando la cabeza de su hermano cayó al suelo. Wendy corrió hacia el cuerpo decapitado y lo abrazó con desesperación. ¡Joe! Gritó con el corazón desgarrado. El dolor se extendía por sus huesos y médula como un veneno ardiente. ¡Joe! Volvió a llorar con angustia. No le importaba que la sangre de su hermano se derramara sobre ella, empapando su ropa. Los presentes no pudieron evitar sentir lástima por Wendy. Lloró con fuerza durante 10 minutos seguidos, sumida en la agonía. De repente, soltó el cuerpo de su hermano y se puso de pie. Con furia, tomó el micrófono y ordenó: Hombres de Isla Aurora, den un paso adelante. De inmediato, todos los soldados que habían venido con ella desde Isla Aurora avanzaron. Regresamos a nuestro país hoy, declaró con voz firme. Los oficiales la saludaron con respeto, sintiendo una profunda pena por ella. Con lágrimas aún corriendo por su rostro, Wendy levantó el cuerpo decapitado de su hermano. Miró a Donna con ira, luego a Catherine, después a Alessio y finalmente a Derrick. Apretó el micrófono con fuerza y gritó: A partir de hoy, Isla Aurora y Western Ocean City serán enemigos mortales. O Isla Aurora destruye Western Ocean City, o será al revés. Pero no habrá descanso hasta que una ciudad venza a la otra. Su voz resonó con una maldición irrefutable. Ordenó a sus soldados recoger los cuerpos y las cabezas del suelo. Luego bajó del podio y se alejó del campo central. Un profundo silencio se apoderó del ambiente. Derrick sabía bien que Isla Aurora era una de las mejores en el arte de la guerra. Sus militares tenían habilidades sobresalientes, y durante años, Isla Aurora y Western Ocean City habían vivido en paz. En ocasiones, incluso se habían apoyado mutuamente en conflictos contra otras naciones, pero ahora se había trazado una línea de batalla. Derrick se mantuvo de pie sobre la sangre de los hombres que acababan de ser masacrados, y declaró con voz firme: No hay motivo de alarma. Hemos vivido toda nuestra vida en el campo de batalla. Cuando estén listos, nosotros también lo estaremos. ¡Sí, señor!, rugieron los soldados al unísono, como un trueno. Derrick avanzó para dar una severa advertencia. Nadie sería perdonado si se le descubría infringiendo las reglas. Luego, bajó del podio y de inmediato le envió un mensaje a Catherine para que se encontrara con él en su edificio. Después de que Alessio despidiera a los soldados, Catherine se acercó a Donna, quien aún tenía sudor en la frente. ¿No eres parte de los soldados de Isla Aurora? ¿Por qué sigues aquí? Se burló Catherine. Donna tardó un momento en reaccionar. Afortunadamente, había logrado escapar de la trampa que Catherine le había tendido. ¿Y qué te importa?, replicó con frialdad. Catherine sonrió con malicia. Tengo la sensación de que el Marshal te enviará lejos. Podrían considerarte una espía cuando la guerra comience. O quizás me usen como un medio para frenar el conflicto entre ambas ciudades. Así que tranquilízate, ¿de acuerdo?, respondió Donna, evitando mirar a Catherine a los ojos. Después de todo, había cavado un hoyo para ella, y en lugar de que Catherine cayera, casi había caído ella misma. Donna agregó con tono desafiante: No siempre tendrás suerte, general. ¿Eso significa que no te rendirás? Catherine la miró fijamente. Tengo la sensación de que estuviste detrás de la droga que pusieron en mi cena con Wendy. Es obvio que tú y Richard están trabajando juntos. Catherine sonrió con un brillo peligroso en los ojos. Por supuesto, Donna era la mente maestra de todo. Reuniendo valor, la miró fijamente y dijo: Si pude destruirte hace 7 años, ¿qué te hace pensar que no puedo hacerlo ahora? Catherine sonrió con desdén. Tú y Richard sufrirán mucho en mis manos, prometió con furia, mientras los recuerdos de hace 7 años regresaban a su mente. El dolor que sintió al descubrir que aquella mujer estaba embarazada de su exmarido era inconmensurable. Donna se burló, pero su expresión cambió de repente a una más seria. ¿Estás seduciendo al dios de la guerra? Lo he visto venir a tu edificio varias veces. Se cruzó de brazos y añadió con burla: Eres su prometida, pero ni siquiera te atreves a preguntarle por qué va a tu casa. ¿Qué clase de prometida eres?
Ni siquiera tienes el valor de cuestionar a tu propio hombre, ¿eh? Catherine le devolvió la sonrisa con arrogancia. Donna apretó los dientes y habló con furia. No te sientas tan segura, porque apenas lograste escapar esta vez. Te derribaré, Catherine. La única forma en que estarás a salvo es volviendo a Eastern Ocean City. Me encanta cómo mi presencia amenaza tu paz, dijo Catherine y agregó. Han pasado 7 años y aún no tienes esposo ni hijos, pero yo ya tengo 3 hijos y una buena carrera. En lugar de enfocarte en arruinar a los demás, te aconsejo que gastes esa energía en ti misma. Tal vez así tu vida tenga sentido. Tras decir esto, Catherine se alejó. ¿Cómo te atreves? Exclamó Donna, sintiendo el dolor de sus palabras sin poder ocultarlo. Catherine se volvió hacia ella y declaró. Y no creas que jamás los perdonaré a ti y a Richard por lo que me hicieron en el pasado, incluyendo a la madre de Richard. Todos ustedes comerán de mi sopa caliente cuando esté lista. Habló en parábola y se marchó. ¡Perra!, murmuró Donna con rabia antes de conducir de regreso a casa. Estaba tan furiosa que al bajarse del auto abrió la puerta de una patada. Sin embargo, se detuvo al ver a Derrick sentado en la sala de estar. Rápidamente cambió su expresión de enojo por una más sumisa. Marshall, no sabía que estabas aquí. Ya que estamos en una relación, solo llámame Derrick. Oh, Donna se acercó y se sentó a su lado en el sofá. estoy tan feliz de que estés aquí. ¿Quieres que te traiga algo de beber o que te prepare una comida? Preguntó con entusiasmo. Aunque era conocida como la prometida de Derrick, apenas lo veía en su casa. De hecho, esta era la 3ª vez que él la visitaba, y cada vez que lo hacía, no era porque quisiera pasar tiempo con ella, sino porque tenía un propósito. Luego, se marchaba una vez que terminaba su asunto. Donna se sentía sola y celosa. Había oído rumores de que Derrick incluso se quedaba a dormir en el edificio de Catherine algunas veces. Todos los soldados de Isla Aurora se han ido. Aparentemente, ahora son nuestros enemigos. ¿No crees que deberías regresar? Preguntó Derrick. Ya he firmado mi lealtad aquí. Puedes confiar en mí, Marshall. Mi lealtad está con Western Ocean, aseguró ella. Los maestros y reyes de Grandwar celebraron una reunión en mi ausencia. Prepararon una carta y me la enviaron. Una de sus demandas es que abandones la base, ya que tu presencia se siente como una amenaza para todos. Marshall, irme de aquí significaría no volver a verte nunca más. No puedo soportarlo. Dijo con desesperación y ojos llorosos. ¿Qué puedo hacer para que los maestros y los reyes de Grandwar crean que mi lealtad es total con Western Ocean? Derrick nunca había sentido una atracción real por Donna. No sabía exactamente por qué, pero ella simplemente no era de su agrado. Cuando recibió la carta de los líderes de Grandwar, en el fondo estuvo de acuerdo con ellos. No porque Donna fuera soldado de Isla Aurora, sino porque sentía que ella lo estaba presionando demasiado. Al ver que Derrick no respondía, la preocupación de Donna aumentó. No quiero irme. Por favor, ayúdame. Haz algo, por favor. Suplicó. Derrick pensó en Ian John. Si Donna era expulsada, Ian no estaría contento, ya que eso significaría que su relación con ella se volvería distante. Veré qué puedo hacer al respecto. Pero ten cuidado. Todos los ojos están puestos en ti. Eres vista más o menos como un espía, dijo Derrick poniéndose de pie. ¿Te vas? ¿Por qué no te quedas? ¿Quieres ducharte? Dime cuál es tu comida favorita y te la prepararé. Intentó retenerlo poniéndose de pie. Tengo algo muy importante que atender, respondió él antes de marcharse. Donna casi rompió en llanto. Sintió una punzada de celos y sospecha, así que decidió seguirlo en secreto. Se dio cuenta de que Derrick no iba a atender ningún asunto urgente, sino que en realidad se dirigía al edificio de Catherine. ¿Ese es el lugar importante al que dijo que iba? Murmuró entre dientes, rechinando con furia. Un odio abrasador la consumió. Catherine, te lo juro, te reduciré a cenizas. Prometió con ira y resentimiento. Mientras tanto, en otro lugar, Samantha dejó una carta para Catherine. Catherine se sentó en su cama y la abrió con una ligera ansiedad. No tenía idea de lo que podría contener. Cuando leyó el contenido, sus ojos se abrieron con asombro. Era una orden judicial. Debía comparecer ante el tribunal en 9 días. Aparentemente, Richard la había demandado y estaba listo para reclamar a sus bebés. Capítulo 24. El ánimo de Catherine se desinfló de inmediato. Había pensado que Richard
permanecería oculto por un tiempo. No esperaba que actuara tan rápido y le enviara una citación. Eso demostraba lo desesperado que estaba. Se quedó desconcertada y un poco impotente. Bajó la cabeza mientras intentaba encontrar una posible salida a la situación. De repente, se escuchó un leve golpe en la puerta. Levantó la cabeza y dijo: Adelante. Para su sorpresa, vio entrar a Derrick. Una vez más, vestía un traje en lugar de su uniforme militar. ¿Simplemente le gusta usar trajes o los usa con algún propósito? Pensó Catherine antes de saludar. Hola, Derrick. Derrick se acercó. Había venido a discutir algo con ella, pero de inmediato notó su expresión preocupada. Se sentó en el sofá de la habitación y comentó: Al final, lograste reivindicarte. Eso es muy inteligente de tu parte. Catherine se sonrojó ligeramente. Gracias. ¿Qué ocurre? Pareces muy preocupada. Dijo Derrick, con un tono que incluso a él le resultó extraño. Catherine notó la amabilidad en su voz y se preguntó por qué de repente sonaba tan atento. La última vez que lo comprobó, a él no le importaba en absoluto lo que le pasara. ¿O sí? Estoy bien, respondió evasivamente. Los ojos de Derrick se posaron en el papel que ella sostenía. ¿Qué es eso? Preguntó. Catherine quiso esconderlo, pero ya era demasiado tarde. No es nada, dijo, tratando de restarle importancia. No quería que Derrick la ayudara en nada durante los 6 meses que él había estado allí. No quería sentirse en deuda con él cuando regresara a Eastern Ocean City. ¿Se supone que debemos ocultarnos cosas? Cuestionó Derrick. Honestamente, si te viera sosteniendo algo, ¿acaso podría interrogarte? Incluso tomaste una prometida a pesar de que estamos casados en secreto, y yo no dije nada. Este matrimonio es solo nominal, así que no actuemos como si fuera real, respondió Catherine. A pesar de su respuesta, la curiosidad de Derrick no desapareció. Lo que ella sostenía parecía un documento oficial. Sin apartar la mirada de Catherine, cambió de tema. Tú y los niños fueron al hospital para hacerse una prueba de ADN con Richard. ¿Cómo estuvo? Unos militares irrumpieron y la interrumpieron justo cuando estábamos a punto de hacerla, confesó con honestidad. Oh, ¿no es eso lo que querías? Que algo impidiera la prueba de ADN. De esa manera, no se podrá confirmar si los niños realmente son de Richard, dijo Derrick con indiferencia. Sí, pero... Tragó saliva. Independientemente de que hiciera la prueba o no, Richard ya tenía una en sus manos y estaba listo para usarla para reclamar a los niños. Derrick notó su incomodidad y lo poco dispuesta que estaba a revelarle más detalles. Decidió cambiar de tema. Nuestros soldados se están recuperando rápidamente. Todo gracias a ti. Catherine sonrió levemente. De nada. Derrick entonces se puso de pie, claramente listo para marcharse. ¿Por qué viniste?, preguntó Catherine, con la sensación de que él tenía un propósito que aún no había revelado. Vine a agradecerte por tu arduo trabajo. Gracias a ti, muchos de nuestros soldados heridos pudieron ponerse de pie en poco tiempo, dijo antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Una vez que Derrick salió del edificio, Alessio se le acercó de inmediato. Le había pedido que lo esperara afuera, ya que no planeaba quedarse mucho tiempo. Marshall. Lo saludó Alessio, pero de inmediato notó un ligero cambio en el rostro de su jefe. Su expresión, usualmente distante, parecía un poco preocupado. ¿Ocurre algo? Ella está inquieta, murmuró Derrick. ¿Desde cuándo a mi jefe le importa si alguien tiene problemas o no? Pensó Alessio con incredulidad. Había pasado suficiente tiempo con Derrick como para saber que rara vez se preocupaba por los demás. Para él, su jefe ni siquiera tenía corazón. Pero ahora, parecía afectado por la preocupación de una mujer. Alessio era el único que sabía que Derrick y Catherine estaban casados. Derrick le había confiado ese secreto y le ordenó que no se lo contara a nadie. Habían luchado en numerosas guerras juntos, y Derrick confiaba plenamente en él. Marshall, la última vez literalmente enviaste militares al hospital solo para interrumpir la prueba de ADN que ella se iba a hacer. ¿Qué planeas hacer esta vez?, preguntó Alessio con curiosidad. Ella no quiere decirme que le preocupa, respondió Derrick antes de caminar hacia su auto. Alessio carraspeó para sí mismo. No le gustaba que su jefe estuviera distraído. Solo cuando su mente estaba despejada, podía pensar con claridad y mantenerse alerta. Tengo una idea. Dame unos segundos, jefe, dijo Alessio.
Derrick hizo un gesto con la mano, indicándole que hiciera lo que tuviera que hacer. Alessio entró rápidamente y gritó en voz alta: ¡Samantha! ¡Samantha! Después de llamarla varias veces, Samantha salió de su habitación. Estaba tomando una siesta en ese momento. Al ver a Alessio, lo saludó de inmediato, ya que él tenía un rango mucho mayor que ella. Tranquila, necesito tu ayuda, dijo él, haciéndole un gesto para que se sentara en la sala de estar. Una vez que estuvieron sentados, Samantha miró a Alessio con cierta cercanía. Durante muchos años, había estado enamorada en secreto de él, pero sabía que siempre sería un amor no correspondido. Alessio era como su jefe, Derrick, un hombre sin corazón, y un hombre sin corazón, evidentemente, no podía entender el lenguaje del amor. Además, Alessio tenía un rango mucho más alto que ella. ¿Puedes adivinar por qué la general Catherine está preocupada? Preguntó. Luego añadió rápidamente: Si cooperas conmigo, haré que tu promoción sea más rápida que la de tus colegas. Cuando escuchó esa oferta, el rostro de Samantha se iluminó. Sabía con certeza que Alessio tenía el poder para hacer que su ascenso fuera más rápido. No estaba fanfarroneando en vano. Entonces, Samantha pensó en las posibles razones por las que Catherine podría estar preocupada y dijo: En realidad, recibí una citación de un representante de la corte. Era para la general Catherine. ¿Una citación? Alessio frunció el ceño. Obviamente, alguien debe haber demandado a la general Catherine ante los tribunales. Sí, señor, asintió Samantha. ¿Puedes pensar en algo más? Preguntó Alessio, mirándola fijamente, como si sus respuestas estuvieran reflejadas en su rostro. Samantha pensó por unos segundos más y luego negó con la cabeza. No, teniente general. Gracias, dijo Alessio, poniéndose de pie y saliendo del edificio. Empezó a caminar hacia Derrick, quien estaba apoyado junto a su coche con un cigarrillo entre los dedos. ¿A dónde fuiste? Preguntó Derrick antes de dar una calada. Creo que alguien demandó a la general Catherine, explicó Alessio. Samantha me dijo que recibió una citación de un representante de la corte y que era para la general Catherine. Derrick recordó la carta que vio en las manos de Catherine. Así que eso era la citación. Está bien. Organiza una reunión entre el juez principal y yo. Anotado, jefe, respondió Alessio. Poco después, ambos hombres entraron al auto y se alejaron. A medida que se acercaba el día del juicio, el corazón de Catherine se llenaba de preocupación. Aunque había contratado a un buen abogado, conocido por ganar numerosos casos, aún se sentía escéptica. Nada estaba garantizado en los tribunales. Incluso el mejor abogado podía perder. Además, Richard tenía pruebas de que los niños eran suyos. Finalmente, el día del juicio llegó. Varias personas estaban presentes en la sala del tribunal. Sharon y Richard, por supuesto, estaban allí, confiados en que ganarían el caso y se llevarían a los niños. También estaban presentes Michael, Mark y Marie, aunque los habían obligado a esperar en una habitación especial. Los pequeños no sabían que estaban esperando su destino. «Mark, ¿tienes idea de por qué mamá nos trajo aquí?», preguntó Michael. «Aún no lo sé», respondió Mark. «Si mamá nos hubiera dicho antes que vendríamos a la corte, habría investigado». Marie intervino. «Supongo que solo tenemos que esperar a que mamá termine. Mamá es cirujana general, nadie puede intimidarla. ¿Qué sabes tú? Mamá podría ir a prisión si la declaran culpable de un delito», dijo Mark con seriedad. «¿Eh? ¿Mamá cometió un crimen?», preguntó Marie de inmediato. Su rostro se ensombreció y su corazón se llenó de temor. «Todavía no podemos saberlo, pero venir a la corte no suele ser una buena experiencia», respondió Mark. «Mark, no deberías decirle todo a Marie. Su corazón es demasiado sensible para manejar este tipo de cosas», intervino Michael. Marie hizo un puchero. «Dejen de ocultarme cosas. Somos compañeros de edad. No se preocupen, puedo manejarlo», dijo con confianza. Pero en realidad estaba aterrada por Catherine. Sin embargo, decidió ocultar sus emociones a sus hermanos. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Capítulo 25. En la sala del tribunal, el abogado del demandante y el abogado del acusado se sentaron con confianza. Ambos estaban listos para defender a su cliente.
El juez no tardó en ordenar el inicio del proceso. El abogado de Richard fue el primero en hablar. Se expresó elocuentemente e incluso presentó el resultado de la prueba de paternidad por ADN como evidencia. Argumentó que, dado que los niños habían estado con Catherine durante 6 años, era justo que ahora se mudaran con su padre y pasaran algunos años con él. Cuando Sharon escuchó a su abogado, se sintió eufórica. Estaba aún más segura de que saldría de esa sala con los 3 niños, a quienes ya consideraba sus nietos. Entonces, el juez dio permiso para que hablara el abogado de Catherine. Aunque éste se expresó con delicadeza, no tenía pruebas que respaldaran su caso. Después de escuchar a ambas partes, el juez se dirigió directamente al abogado de Catherine. Por favor, haga que su cliente se someta a una prueba de ADN de paternidad. No puedo emitir un juicio basado únicamente en la evidencia del señor Richard. Este caso se aplazará para la misma fecha, el próximo mes. Espero que la señorita Catherine acuda al tribunal con el resultado de la prueba de ADN. De lo contrario, tendré que dictar sentencia basándome únicamente en la evidencia del señor Richard. Después de completar todos los trámites judiciales, la audiencia llegó a su fin. Sharon estaba tan furiosa que se acercó a Catherine. «Tienes mucha suerte esta vez». Catherine no se inmutó ante su mirada intimidante. ¿Así que quieres a mis hijos como tus nietos? Se burló. «Son mis nietos. ¿Cuánto tiempo seguirás negándoles el derecho a conocer a su abuela? ¿No tienes corazón?», preguntó Sharon. Esa es la pregunta que debería hacerte yo a ti. ¿Dónde estaba tu conciencia cuando planeaste que un extraño abusara de mí? ¿Dónde estaba tu conciencia cuando tú y tu hijo me echaron de su casa sin nada? Catherine la miró con frialdad. Se supone que tú y tu hijo deberían estar de rodillas, rogándome que ayude a tratar a tu esposo moribundo. Sin embargo, aún tienes la osadía de ser arrogante conmigo. El estómago de Sharon se revolvió de rabia. «No me arrepiento de nada de lo que hice en el pasado porque te lo mereces», espetó. «En un mes verás cómo me llevo a mis nietos». Cuando se dio la vuelta para marcharse, Catherine habló. No es que realmente quieras a mis hijos, solo quieres obtener su custodia para obligarme a tratar a tu esposo. Sharon se detuvo en seco. Se sintió expuesta. No esperaba que Catherine fuera lo suficientemente astuta como para descubrir su verdadera intención. Bueno, espero que tu esposo todavía esté respirando antes de la próxima audiencia, dijo Catherine con una sonrisa maliciosa antes de alejarse. Tú... Sharon apretó los puños conteniéndose. No podía perder los estribos en la corte. De lo contrario, habría bofeteado a Catherine. Mientras tanto, Richard observaba la escena en silencio. Lo que más lo sorprendió fue lo audaz y valiente que se había vuelto Catherine. Años atrás, jamás se habría atrevido a hablarle así a su madre, pero ahora era despiadada. Richard se acercó a Sharon y le susurró. No te preocupes, madre. Esos niños serán nuestros. Cuando los reclamemos el próximo mes, Catherine vendrá suplicando solo para verlos. ¿Y crees que tu padre estará vivo para entonces?, preguntó Sharon con dureza. Honestamente, la enfermedad de su esposo empeoraba día a día, y no había garantía de que siguiera con vida para la próxima audiencia. Haré algo al respecto, madre, respondió Richard, tratando de consolarla. Esa noche, en una habitación ejecutiva de un lujoso hotel de la ciudad, Richard se reunió con Donna. Él la había invitado. Donna, el juez aplazó el caso para el próximo mes y mi padre se está muriendo. No creo que pueda esperar tanto. Necesito tu ayuda. ¿Ayudarte? Donna arqueó una ceja. Hablas como si, de no hacerlo, fueras a tomar represalias contra mí. No, Donna. Richard suspiró. Solo estoy frustrado. Nunca imaginé que llegaría el día en que necesitaría desesperadamente la ayuda de Catherine. Ella me amó durante muchos años, pero yo pisoteé sus sentimientos e incluso me divorcié de ella sin piedad. Por mi culpa, ¿sí? Lo interrumpió Donna con frialdad. El pasado ya pasó. No tiene sentido arrepentirse porque no cambiará nada. Lo que debemos hacer es pensar en el futuro. Y es precisamente por eso que te he invitado aquí. Catherine es terca y nunca me perdonará, ni siquiera si le suplico. Además, no quiero ni imaginarme humillándome ante ella. Donna reflexionó por un momento y luego dijo. Hay otra manera, pero es arriesgada. Dime. Mientras tanto, Catherine y algunos otros generales acababan de terminar de correr y trotar alrededor de un gran campo. Todos vestían su uniforme de camuflaje. El líder del ejercicio vespertino habló.
Vamos por 2 rondas más. Luego abrió la boca y comenzó a cantar canciones militares. Los demás lo siguieron mientras se dirigían a la segunda ronda de ejercicios. ¡General! ¡General Catherine! Samantha corrió hacia el campo, dirigiéndose directamente hacia ella. Catherine se separó de sus colegas. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo y preguntó: Samantha, ¿qué pasa? Fui rápidamente a comprar algo para cocinarles a los niños en el supermercado, pero cuando regresé no pude encontrarlos en casa. Todo está revuelto, explicó Samantha con la voz temblorosa. El corazón de Catherine dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, corrió junto a Samantha hacia el auto en el que había llegado. Catherine se sentó en el asiento del conductor, encendió el motor, pisó el acelerador con fuerza y condujo a toda velocidad hacia su edificio. Aparcó de manera brusca, como si fuera una piloto de carreras descontrolada, y salió del auto de inmediato. Samantha también se apresuró a bajar, y la siguió. Al entrar en la casa, Catherine se sorprendió al ver el estado en el que se encontraba la sala de estar. Estaba completamente revuelta. Con la esperanza de encontrar a sus hijos en sus habitaciones, corrió hacia ellas, pero no había nadie. Su corazón se hundió en la tristeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Regresó corriendo a la sala de estar, y con una expresión angustiada, le dijo a Samantha: Parece que han secuestrado a mis hijos. ¿Puedes preguntarle a Marshall? Tal vez él sepa dónde están, sugirió Samantha. Samantha habría llamado de inmediato al dios de la guerra, tan pronto como notó la ausencia de los niños, pero no tenía su contacto directo. Y aunque lo tuviera, no estaba segura de tener el valor de hablar con él. Catherine tomó su teléfono y llamó a Derrick. No respondió. Volvió a intentarlo 2 veces más, pero la llamada seguía sin ser contestada. Dios mío, no responde, sollozó Catherine con amargura. ¿Dónde podrían estar sus hijos? Correr por la base militar y buscarlos a ciegas no tendría sentido. Aunque no le gustaba la idea de pedir ayuda a Derrick, parecía ser el único que podía ayudarla en ese momento. ¿Puedes intentarlo de nuevo?, insistió Samantha. Pero Catherine no tenía fuerzas. Se dejó caer en el sofá y se sostuvo la cabeza que le palpitaba de dolor. ¿Sus hijos simplemente habían salido a jugar sin avisar? ¿O alguien los había lastimado? De pronto, Samantha tuvo una corazonada. ¿Y qué hay de Alessio? No tengo su contacto, respondió Catherine. Sin perder tiempo, Samantha tomó su computadora portátil y pirateó la base de datos del ejército. Era una hacker de sombrero blanco anónima, ampliamente reconocida en muchos foros clandestinos. Sus habilidades de piratería estaban muy por encima de lo común, aunque en apariencia era una persona simple y ordinaria. Rápidamente extrajo el número de Alessio y lo llamó. Alessio respondió de inmediato. «Teniente general Alessio», se dirigió a él con formalidad. Alessio sintió que la voz le resultaba familiar. ¿Quién habla? Samantha, asistente de la cirujana general Catherine. Los hijos de la general Catherine han desaparecido de la casa y no hemos podido comunicarnos con el dios de la guerra. Estaré allí en breve, dijo Alessio antes de colgar. Samantha se acercó a Catherine, que estaba sumida en la tristeza. He logrado contactar a Alessio. Estará aquí pronto, probablemente con el Marshall. Samantha sabía que Alessio definitivamente sabría dónde estaba el dios de la guerra. Intentó ofrecerle un vaso de agua a Catherine, pero ella se negó. Persistió hasta que logró que bebiera un poco. Sin embargo, las lágrimas seguían cayendo sin control por su rostro. Exactamente 13 minutos después, la puerta se abrió y 2 hombres entraron. Ambos eran altos y apuestos, pero uno lo era aún más. Derrick. Acababa de llegar junto a Alessio. En cuanto Catherine lo vio, se levantó de inmediato y exclamó: Marshall, no encuentro a mis hijos. ¿Sabes dónde están? No lo sé. Su respuesta fue fría. Derrick recorrió la habitación con la mirada y notó el desorden, luego se sentó con calma. De inmediato, Alessio y Samantha se retiraron de la habitación sin necesidad de que se lo pidieran. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo.